Dios me hizo fuerte y valiente para que un día yo contara esta historia, con la frente en alto, sin rencores, sin odio y con la sinceridad innata. Como no fui bien recibida por la mamá de mi mamá tuvo que, pues, entabló una relación con otro señor. Cuando mi abuela falleció, pues empezó todo a cambiar. Se volvió alcohólico, era mujeriego, era grosero, era impulsivo, él tenía muchas cosas malas. La verdad no es que recuerde muchas buenas. No nos dejaba salir para nada, nos dejaba sin comida, nos dejaba tal y como, o sea, como si fuéramos sus prisioneros. Ya empieza los maltratos, ya empieza a tratármelos mal. Es decir, él se aprovechó demasiado digamos, del amor que yo le daba y abusó demasiado, tanto de mi hijo como de la niña. Sentir uno de que la pareja con que uno está o abusa de una parte de su vida es duro. Es mejor uno vivir sin odios, sin resentimientos, y pues es una persona que falleció y pues necesita el perdón de las personas a las que él le hizo tanto daño. Mi padrastro se llevó a mi hermana, ella entró en desesperación y pues el único refugio que encontró en ese momento fue el alcohol. Ella trabajaba y bebía, trabajaba y bebía. Cuando me entregué mucho al licor, el desespero que mantenía, sin saber cómo los iba a levantar. Llevaba gente a mi casa, tomaba en mi casa con mucha gente, la verdad que fueron épocas que no quisiera uno volver a pasar, de verdad que sí. Ella encontró consuelo en el alcohol y como que no quería la vida, como que dejó de preocuparse por ella misma, por llevarnos la comida. Casi nunca tuvimos televisión, nunca teníamos ni energía ni agua en la casa. Cuando escuché la voz de ella y de mi otro hijo, y ellos fueron los que me trajeron otra vez a la vida. Y como que al vernos le dimos un motivo para seguir viviendo. Y luchó tanto que salió de esa.
Yo fui quien le agradeció de corazón. Y pues aún, o sea, yo soy lo que soy por mi madre y doña Lucero. El tercer ángel llegó a mis 15 años. Ella empezó como a interesarse por mí, por mi bienestar, por mi crecimiento personal o profesional y empezó a buscar cursos en donde ponerme a estudiar. Pagaba mucha plata mensual, algo que yo jamás podría pagar. Llevaba como 3 meses estudiando y del SENA me llegó el mensaje de que me habían aceptado para estudiar una tecnología y pues era algo más administrativo. Cada que me llama es Daniela, ¿cuándo va a empezar la universidad? Y yo estoy esperando, no, empiece ya, tal cosa. Entonces como que siempre han aparecido esos ángeles que lo salvan a uno y lo quieren ayudar. Principalmente personas que lo quieren ayudar a uno de corazón, sin esperar nada. Si uno no perdona, uno no se libera, estancado, odiando a las personas y ese no es el mejor camino. Aquí mi trabajo es organizar el archivo, en este momento estoy asignada a la subdirección de contratación y pues por ahora nos han felicitado porque hemos hecho un excelente trabajo. Yo amo mi empleo, pues amo la personería porque me dio la oportunidad de trabajar, sostengo mi hogar, por así decirlo, y pues nada, aquí vivo feliz. Mi nombre es Adriana López y hasta los 3 años viví con mis padres, mi hermano mayor, en un hogar en donde la violencia era el común para nosotros. Aquí inicia mi historia. Aunque parezca increíble, con tan solo 3 años recuerdo a mi madre acercándose con nosotros, con mi hermano y conmigo en un andén, nos sentó, me dejó a mí sobre las piernas de mi hermano que al recuerdo mío tenía aproximadamente unos 5 añitos. Ella se dirigió hacia la calle, paró un bus y con su mano nos dijo adiós. Es tal vez el único recuerdo que guardo de ella. Luego de ella irse, mi hermano se levantó, me tomó de su mano y entramos al que parecer era una panadería donde vivía mi padre con una señora. Llegamos a un hogar donde obviamente no éramos bien recibidos. Los castigos y las represiones que ellos tomaban contra nosotros eran bastante fuertes, como golpearnos con lo que encontraban a la mano. Mi papá manejaba buses y recuerdo que quitaba las correas del motor para castigarnos. Nos tomaban de los pies, nos sumergían en la alberca para corregirnos. Para ellos era normal que nosotros durmiéramos en el piso, que nos acostáramos sin comer. La comida era como un premio, si lo merecían no la dábamos, generalmente no lo merecíamos. Las muestras de afecto más cercanos para nosotros era que nos dieran un plato de comida. Gente que vivía en ese inquilinato observaron el maltrato y decidieron llamar a la policía. Rompieron la ventanita por la que nosotros solíamos ver y nos sacaron de ahí. La patrullera que nos sacó nos hizo una revisión para evaluar cómo estábamos. Y yo no entendía todavía por qué ella lloraba al ver nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos generalmente estaban llenos de moretones, la cabeza tenía algunas cortadas de las heridas que ellos nos propinaban a nosotros. Ahí creo que fue la primera vez
porque aprendí lo que era la compasión. Al día siguiente nos trasladaron a un centro de protección, Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy conocido como la Secretaría de Integración Social. Desde ese momento y sin saberlo pasaría a ser mi casa, mi hogar, conocería a mi familia y sería el sitio donde viviría gran parte de mi vida. Luego desde ese día nos trasladaron a los centros juveniles, que en ese entonces se dividían los niños en un hogar y las niñas en otro. Yo pasé al centro de niñas y mi hermano se supone que pasó a un centro de niños. Y digo se supone porque ese sería el último día que lo vi. Cuando tenía más o menos 8 años, apareció nuevamente mi padre. Volví a salir de visita a la casa de ellos, pero nada ya cambió. Seguía el maltrato, seguían los golpes, y siempre en mi mente tuve presente a mi hermano, ese niño que estando en los centros juveniles y muy pequeños me llevaba de la mano siempre y quería que yo estuviera junto a él. Trataba en su corta edad de protegerme. Pregunté por él, si sabían algo de él, y lo único que recibí fue un golpe en la boca. Me insistían que no debía preguntar por eso, e incluso un día mi madrastra calentó una cuchara y me la puso en la boca. En otra ocasión me quemó las piernas, decía que no debía preguntar por eso y que si yo decía algo en el internado, en el centro juvenil, de lo que pasaba cuando salíamos a visitas, ellos acabarían con mi vida. En la que fuera mi última salida con mi familia, no me recogió mi padre. Ese día fue al centro juvenil a recogerme la señora Olivia. Lo que yo no sabía era que ella me llevaba porque mi papá la había abandonado. La había dejado con sus 2 hijas que tenía con él en ese momento. Y ella me llevó a mí allá para de alguna forma vengarse del abandono de mi papá. Recuerdo que quitó una tabla de su cama y me golpeó fuertemente con ella. Me lastimó muchísimo, sacó sus cosas y se fue. Me dejó en el piso a mí totalmente, creo yo, hasta donde recuerdo, incluso desmayada. Como pude y al cabo de un tiempo pasó alguna señora y se asomó por esa ventana. Me vio llorando y yo le dije que yo era del bienestar social. Ella llamó a la policía y llegó una patrulla. Cuando llegué al hospital, entré a cirugía, quedé herida de un bracito, me pusieron platino en un bracito, me hicieron una cirugía en las caderas y me pusieron un yesito de la cintura para abajo. Ese proceso de recuperación duró un poco más de 2 meses en el hospital y otro casi 8 meses con el yeso puesto en mis caderas. Cuando terminó mi recuperación en el Cifla María, debía volver a los centros juveniles. Fue ahí cuando llegué por primera vez al Centro Juvenil Antonia Santos. Ahí pasaría los mejores años de mi vida. Conocí a mis hermanas de crianza, recuerdo a Gloria, recuerdo a Cristina. Yo sé que ella no se va a retroceder para nada, porque para adelante. Ella sabe que con la fe en Dios y con el trabajo que tiene y con su familia, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Ya con ellos y por ellos tenemos que seguir adelante y yo sé que ella lo va a hacer. De hecho, todas lo hemos hecho y Adriana no va a ser la excepción. Ella lo va a hacer y lo va a lograr también. La felicito, que es una berraca, que es un ejemplo para la sociedad, para el mundo, ¿sí? Que dicen que las mujeres no pueden solas, sí. Yo creo que las mujeres podemos solas sin la necesidad de un hombre. Somos unas berracas y por nuestros hijos nosotros hacemos lo que sea y ella, yo sé que ella pensaría lo que yo estoy pensando. Ella por sus hijos hace lo que sea. Allí con mis compañeras tuve una familia de 27 hermanas, como más o menos 10, 12 mamás profesoras que se dedicaron a cuidarnos, a darnos su amor, a protegernos y a enseñarnos a ser las mujeres que creo que somos hoy en día. En estos centros juveniles viví hasta los 17 años de vida. Llegó el día en que me tocaba salir y no tenía claro para dónde. Recuerdo que llegó una compañera que había salido del bienestar y me dijo que me fuera para la piecita donde ella vivía y que le ayudara con la niña. Cuando llegué a esa piecita me vi tan sola
y como desubicada, sin saber para dónde iba a coger o qué iba a hacer de mi vida. Y fue esa soledad, tal vez la primera vez que me sentí tan sola en mucho tiempo, que decidí y me prometí a mí misma que yo iba a salir adelante, que la iba a luchar y que iba a lograr hacer de mí una mujer, la mujer que puede estar aquí hoy enfrente de ustedes hablando. Conocí a un hombre que me enseñó el amor, un hombre del cual me enamoré. Fue muy buen hombre, con él tuve hijos maravillosos que son hoy en día mi vida entera. Mi mamá siempre ha intentado salir adelante. Mi mamá no necesita nada de nadie para ser quien es. Y estaban las cosas bien, estaba transcurriendo todo normal. Un hogar normal, con un buen esposo, con una persona con la que por fin me sentía segura. Hasta que un día, por irlo a robar, lo atracaron y lo mataron. Y nuevamente volví a empezar. Toqué puertas, trabajé en casas de familia, pues y en todo lo que las mujeres con hijos debemos hacer, luchar por ellos. Lo podía reclamar. Podía llamarlo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Pueden llegar a ser de enseñanza para otros, pueden llegar a ser una motivación para otros. No es fácil contar tu historia, pero creo que toda historia merece ser contada. Creo que mi historia puede ayudarle a alguna persona y pueda saber que eso también va a pasar y que sí hay esperanza y que sí se puede dar un cambio en la vida de las personas.
Bueno, yo crecí con 5 hermanos, mi papá, mi mamá. Había muchas carencias porque mi mamá se dedicaba al cuidado del hogar y mi papá era el único que trabajaba. Incluso cuando mis hermanos hombres cumplieron 8 añitos, ellos tuvieron que salir a trabajar para ayudarse con los gastos. Yo también tuve que salir a trabajar a los 14 años, entré a trabajar a un supermercado los fines de semana, estudiaba entre semana y los fines de semana trabajaba todo el día. Me pagaban muy poquito, pero era lo que tenía para ayudarme con los gastos del colegio. Todos pudimos estudiar, gracias a Dios, en los colegios distritales, incluso en grado 11 se sorprendieron muchos porque yo tuve el mejor examen del ICFES. Yo siempre soñé ser profesional, o sea, ese fue mi anhelo de toda la vida. Y yo entré al SENA a hacer un curso de recepcionista. Mi idea era pues siempre poder salir, trabajar y pagarme mi carrera. Cuando yo terminé mi bachillerato conocí al amor de mi vida. Yo tenía 16 años y él tenía 24 y ahí comenzamos un noviazgo. Él fue quien me apoyó para entrar al SENA. Incluso en mi casa era tal la escasez que mi mamá había reducido a 2 comidas al día porque no alcanzaba para las 3. Fue una época muy dura, o sea, yo tuve que pasar hambre literalmente. Cuando me acuerdo de eso, yo siempre pienso que eso me hizo más fuerte y me hizo quien soy hoy en día. Yo tenía una compañera, me reunía con mis compañeras, pero yo tapaba la coquita del almuerzo porque a mí me daba pena que vieran lo que yo comía. Y un día una de ellas dijo, ¡ay, otra vez pollo! Mi mamá sí. Y yo casi lloro porque yo decía, ¿cuánto anhelaría yo tener ese pollo, podérmelo comer? Terminé siendo técnico profesional en secretariado. En esa oportunidad pensaba que ya iba a salir a cumplir mi sueño de ser profesional cuando quedé en embarazo. Inicialmente para mí pues era una felicidad porque yo amaba mucho a ese hombre. Sin embargo, la vida me dio un vuelco y yo veía cada vez más lejos. Veía cómo se distanciaba esa meta, ese sueño de ser profesional. Pero aún así yo decía, no, yo sí puedo hacerlo, eso un hijo no me va a detener. Y resulta que sí me detuvo por un tiempo. Como cuando ella estudió en el SENA, que fue muy difícil para ella porque le tocaba irse a pie, le tocaba pasar derecho el día sin comer. Y después encontrar a esta persona y quedar embarazada y tener que sacar unos niños adelante después de una vida dura que ella tuvo, a eso la ha hecho a Jenny fuerte, eso ha hecho que Jenny que no se quede atrás, que no diga me voy a agachar por eso, o sea, yo no puedo hacerlo. Dentro de todos los conflictos que nosotros tuvimos, nos separamos varias veces y la última vez que nos habíamos separado, él fue y me visitó. Ese embarazo fue muy complicado, yo lloraba todas las noches y vivía sola. Yo vivía sola con mi niño menor, reunía como podía 30.000 pesos que me cobraba el jardín para que allá le pudieran dar la comida y ya yo miraba cómo me defendía. Yo tenía 20 años, pero yo sentía que mi vida ya no tenía sentido. Ya no valía la pena vivirla porque era conflicto tras conflicto y frustración tras frustración. Era muy joven, pero ya tenía 2 niños y yo decía, si no pude con uno, ¿cómo voy a hacer con 2? Esa noche yo miraba hacia la cocina que quedaba dentro de la misma habitación y yo solo pensaba en cortarme las venas. En ese momento yo volteo a mirar a mi hijo como en una despedida y vi la cara de un monstruo en su rostro. Y estuvo ahí como por unos segundos. Pensaba en suicidarme, pero cuando yo vi eso me asusté mucho y yo me ataqué a llorar. Era como medianoche. Cuando yo me puse a llorar, yo creo que fue un ángel, ¿sabes? Porque yo sentí como un abrazo que me hizo olvidar todo lo que yo sentía, lo que pensaba en ese momento y finalmente me quedé dormida. Yo creo que ese fue Dios. Y en esa situación tan difícil, me llaman, entra una llamada a mi casa o a la casa de mi mamá y me dicen, ven, ¿tú quieres un bono? Y yo miraba al cielo y yo decía, eso no puede ser sino Dios. Y es ahí donde yo aprendo estética y belleza, donde yo aprendo a hacer tinturas, manicure, pedicure, y es allí donde consigo los recursos de a 3.000 en 3.000 para pagar el arriendo mensual. Tuve a mi bebé, ya eran 2 bebés,
pudimos armar una familia. La situación económica era todavía muy difícil porque estábamos desempleados. Algo dentro de mí no estaba bien. Mi persona, Jenny, se sentía a medias porque pues no había logrado hacer lo que yo tanto soñaba hacer. Afortunadamente, para mí, conocí a Dios porque ese fue mi pasaporte a la felicidad. Nosotros pudimos comprar nuestra casa, también pudimos casarnos. El día que yo me pude inscribir, yo lloraba. O sea, a mí me miraba mi esposo, mis hijos, ellos no entendían, pero yo lloraba. O sea, yo decía, no lo puedo creer, o sea, por fin. Eso fue espectacular. O sea, fue yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida. Ella se pone una meta y ella hasta que la logra, sea con las uñas como le toque, ella la logra. Y yo la admiro mucho por eso, porque ella es una mujer ejemplar tanto para nosotros, los papás, como para los hermanos. Yo pienso que si uno quiere lograr los sueños, debe esforzarse. Y así fue, a mí me dieron 3 veces matrícula de honor en la universidad, quiere decir que me becaron 3 semestres. Finalmente, el año pasado logro graduarme con matrícula de honor cum laude, que es el 2º grado, por promedio académico durante todo ese tiempo. Entonces, me dan media beca para estudiar especialización. Hoy en día soy orgullosamente psicóloga. Mientras haya vida hay oportunidad. No se den por vencidas nunca. Si nosotras no renunciamos, esas circunstancias van a ser oportunidades de mejorar y oportunidades de ser más fuertes, oportunidades de brillar. Si nosotras podemos creer, podemos hacerlo. Entrar a la Personería de Bogotá y especialmente a la Personería Delegada para la Protección de Víctimas ha sido lo mejor que me ha pasado durante los últimos tiempos. Cada vez que yo veo una persona que llega con esa cara de tristeza, de desesperanza, de que su vida se acabó, de un vuelco, tengo la oportunidad de decirle, oye, ánimo, sí se puede, sigue adelante, esto va a cambiar. Y eso creo que es para mí la personería, la oportunidad de contribuir a la vida de otra persona y de dar esperanza.